Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Después de cumplir condena por su esposa, el marido regresó a su ciudad natal. Pero al llegar a la estación, se quedó paralizado al ver a su esposa con su amante. Decidió escuchar su conversación. Un coche avanzaba por una carretera vacía. Al volante estaba una chica, pero conducía como una verdadera corredora. En el asiento del copiloto estaba su esposo, que se agarraba del mango de la puerta y observaba cómo la aguja del velocímetro se acercaba al máximo. «Adriana, ¿a dónde vas tan rápido?», preguntó él. «No estamos en una pista de carreras. Quiero llegar a casa cuanto antes». Si alguien no hubiera tardado 3 horas en elegir una simple tetera, no tendría prisa, y tengo una serie que ver, respondió la esposa. Esa serie no vale nuestras vidas. Disminuye la velocidad. En la ciudad no se puede conducir así de rápido. Además, estás embarazada, respondió el marido. No piensas ni en el bebé ni en ti misma. Adriana empezó a presionar menos el pedal del acelerador, pero aún así iba a exceso de velocidad. Su rostro expresaba total descontento por cómo su esposo se dirigía a ella, pero Bruno simplemente se preocupaba por ella. Era un sentimiento natural y comprensible. «Llevo 5 años conduciendo», decía Adriana ofendida. «En todo este tiempo no he tenido ningún accidente y tú te quejas como una abuela». No tuvo tiempo de responderle a Adriana cuando los frenos chirriaron y luego se escuchó un golpe sordo. Adriana se quedó congelada en una posición, agarrada al volante tan fuerte que las articulaciones de sus dedos se pusieron blancas. Parece que ni siquiera parpadeaba. La chica tenía miedo de moverse. Bruno salió de inmediato del coche y corrió hacia el accidentado. En un segundo comprendió que ya no había nada que hacer por esa persona y regresó con pasos firmes al coche y abrió la puerta del conductor. «¿Está vivo?». «Bruno, ¿lo maté?», preguntó Adriana con miedo, sin apartar la vista de la carretera donde yacía el joven. Se formó un charco oscuro bajo su cabeza, que se extendía cada vez más. «Sal del volante», respondió Bruno. «Rápido, antes de que alguien nos vea, sal». Adriana, sin entender nada, desabrochó el cinturón y salió del coche. Se acercó al accidentado y se giró bruscamente, cubriendo sus ojos con las manos. La chica comenzó a llorar y se sentó en el asiento del copiloto. Así se quedó con la cara cubierta con las manos, lloriqueando suavemente. «He atropellado a alguien», decía Bruno por teléfono. «Sí, ¿la dirección?». «Así, aquí no hay calle». El hombre llamó a la ambulancia. Cuando Adriana escuchó las palabras de su marido, entendió que él quería asumir la culpa. Quitó bruscamente las manos y miró a su esposo como un perro fiel mira a su amo. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Adriana cuando Bruno regresó al coche. Su voz temblaba de miedo. No hablaba, sino que sollozaba, pero muy bajo. «Porque ese chico ya no tiene remedio», le respondió su esposo. «Prefiero ir a la cárcel que mi esposa embarazada». Adriana lloró amargamente. De repente, empezó a golpear el coche. La puerta, la guantera, Adriana literalmente estaba en una crisis de nervios. «No entiendo de dónde salió. Ni siquiera vi cómo salió a la carretera», decía ella. «Yo tampoco lo vi», le respondió su esposo. El chico se buscó el problema. Quería cruzar en un lugar no permitido. Aquí no hay paso de peatones y, por suerte, no hay cámaras. ¿A la cárcel? Dices que te meterán en la cárcel, pero él salió corriendo solo, se lamentaba la chica. Solo teníamos que habernos ido. ¿Por qué nos detuvimos? Vamos a huir. Llamaste a la ambulancia, hicimos todo lo que pudimos. Ya te he dicho que atropellé a alguien. Ellos me encontrarán por el número, le decía Bruno. No lo encontrarán. Ni siquiera pueden encontrar a los estafadores, suplicaba Adriana. ¿Cómo viviré sin ti? ¿Y el bebé? No trabajo, Bruno.
No puedes ir a la cárcel. Bruno no le respondió a su esposa. La policía y la ambulancia ya habían llegado. Pasaron mucho tiempo resolviendo el accidente en el lugar. No había testigos ni cámaras, pero Bruno asumió la culpa, por lo que incluso le elogiaron. Los policías también destacaron que en esas condiciones, otro conductor simplemente habría huido del lugar del accidente. Adriana no podía dejar de mirar el cuerpo del fallecido, cubierto con una bolsa de plástico. Ahora tendría que vivir con eso. Exhausta, Adriana volvió a casa sola. Pasó toda la noche llorando en la almohada. Tan pronto como cerraba los ojos, aparecía el rostro del chico. De tanto cansancio, la chica finalmente se quedó dormida, pero a los pocos minutos se despertó de una pesadilla. Soñó con el peatón. Venía hacia ella con el rostro ensangrentado y le contaba que tenía grandes planes para su vida, estudiaba en la universidad, quería pedirle matrimonio a su amada, ayudaba a su madre enferma. Todo eso fue inventado por la imaginación de Adriana. No sabía nada sobre el chico fallecido. A las 3 de la mañana, Adriana no aguantó más y le envió un mensaje a una amiga. Le pidió que viniera a visitarla por la mañana, ya que no quería quedarse sola. Se atormentaba con sus propios pensamientos. De alguna manera, Adriana logró dormir un poco. Se lavó la cara varias veces con agua helada para borrar los recuerdos desagradables, pero no ayudaba. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía la imagen del chico. No desayunó. En ese estado, no podía tragar ni un bocado. Finalmente, alguien llamó a la puerta. Adriana corrió a abrir. Pensaba que era Carmelita. Habían acordado encontrarse por la mañana. Más bien, Adriana había pedido a su amiga que pasara. Pero no era Carmelita. Al otro lado de la puerta estaba la suegra. ¿Qué pasó ayer?, preguntó de inmediato la mujer, preocupada. Adriana comenzó a contar la versión oficial, que Bruno había atropellado a una persona hasta matarla. Esta había salido de repente a la carretera. Solo Bruno y Adriana sabían realmente quién estaba al volante. El hombre mismo le dijo a su esposa que mantuviera esa versión para todos. No lo creo, dijo Claudia Iglesias. ¿Cómo pudo Bruno no reaccionar? ¿Cuántas veces he ido con él? Siempre es muy cuidadoso. Te estoy diciendo que el chico casi se lanzó bajo las ruedas por sí mismo, respondió Adriana a su suegra. Está en curso una investigación. Es posible que eso se descubra. Salió corriendo en medio de la carretera. Nadie habría tenido tiempo de reaccionar. Bruno no tiene culpa de lo que pasó. Esa frase resonó en la cabeza de Adriana. Es verdad, Bruno no era culpable de lo que ocurrió, pero ella intentaba convencerse a sí misma de que el joven fallecido murió por su propia culpa. Vaya, se ha arruinado a sí mismo y ha puesto a otros en problemas, dijo Claudia Iglesias, sacudiendo la cabeza. Y tú, probablemente, estuviste molestando a Bruno todo el tiempo. Te conozco. Tu lengua nunca se queda quieta. Lo distraías con tu cháchara, por eso no vio al peatón. Aunque Adriana sabía que ella era la culpable de lo sucedido, la versión de su suegra la dejó en shock. Incluso en esta situación, ella la culpó. Me pregunto a quién habrías culpado si yo no hubiera estado en el coche en ese momento, dijo Adriana, molesta, y puso un plato con galletas frente a su suegra para que al menos tuviera algo que hacer con la boca y hablara un poco menos. Sin embargo, nada detuvo a Claudia de seguir hablando incluso con la boca llena. Bruno siempre ha estado preocupado por ti. Últimamente está completamente perdido, decía, mientras las migajas volaban de su boca en todas direcciones. La costumbre de su suegra siempre irritaba a Adriana. Sin mencionar que Claudia Iglesias no era una persona agradable. La relación entre ellas no había sido buena desde el principio. Cabe destacar que Bruno había hecho todo lo posible para que su esposa y su madre tuvieran el menor contacto posible. Incluso compró un apartamento lo más lejos posible de la casa de su madre.
Como Adriana y Claudia Iglesias se veían raramente, se mantenían en contacto con reserva y respeto mutuo en las pocas ocasiones que se encontraban. Pero no esta vez. Te has vuelto aún más exigente con el embarazo. Él hizo todo por ti, seguía diciendo la suegra. Si lo han olvidado, yo propuse deshacerme del bebé. Fue Bruno quien decidió darnos una segunda oportunidad, no aguantó Adriana y gritó a su suegra. Si tanto te preocupaba tu hijo, debiste hablar con él entonces. Yo pausé mi carrera por este embarazo, dejé mi trabajo y me convertí en ama de casa. Bruno me lo propuso y tomó todas las decisiones en nuestra familia, por lo que es tonto culparme a mí de que le arruiné el estado de ánimo. No es así. De hecho, el matrimonio entre Adriana y Bruno se había agrietado hace un año. Vivieron felices durante 3 años, pero luego se dieron cuenta de que la rutina había desplazado toda la romanticidad y no se llevaban bien en la vida cotidiana. La chica misma propuso el divorcio. Bruno no estaba en contra, pero el proceso se pospuso constantemente, aunque los esposos ya vivían más como vecinos. Finalmente, cuando la decisión de divorciarse fue definitiva e irreversible y se fijó una fecha, Adriana descubrió que esperaba un bebé. Se saltaron la cita de ese día. Los esposos discutieron durante mucho tiempo si podrían darle al bebé el amor y cuidado que necesitaba. Si tendrían una nueva oportunidad para vivir juntos. No había odio o aversión mutuos, simplemente la romanticidad se había ido y la relación se había vuelto más amistosa que romántica. Por eso había esperanza de que todo saldría bien. Adriana de hecho propuso resolverlo de una manera más sencilla. Sin bebé, no habría necesidad de salvar el matrimonio. Pero Bruno estaba en contra. La esposa le dijo que no planeaba ser madre soltera, así que Bruno y Adriana le dieron una segunda oportunidad a su relación. Al principio, todo parecía ir bien. Parecía que los sentimientos realmente se habían despertado. Pero cuando llegó el tercer mes de embarazo, todo volvió a la situación anterior. Adriana no soportaba las costumbres de su marido, y él se enojaba por su comportamiento. Pero Bruno podía consolarse pensando que su esposa estaba atravesando un torbellino hormonal, por eso estaba tan irritable. Adriana no encontraba excusas para su esposo. Él simplemente la irritaba con el simple hecho de estar en su vida. Pero cuando Bruno decidió asumir su culpa, cuando mostró que estaba dispuesto a ir a la cárcel por ella, Adriana entendió que no se había equivocado con su elección de hombre. Solo una persona que ama podría tomar un riesgo así. Tan pronto como ella despertó ese amor en sí misma, llegó la suegra y lo destruyó todo. «Eres tan obstinada como tu hijo», dijo Adriana con odio. «Más bien, él heredó ese rasgo de ti. No deseo hablar contigo ni verte en mi casa». «Y esta casa ni siquiera es tuya», dijo Claudia Iglesias y se levantó. Sacudió las migas de la falda directamente al suelo, lo que enfureció aún más a Adriana. La chica no soportaba el desorden. Podía aspirar y lavar los pisos 2 veces al día. La suegra sabía sobre la obsesión con la limpieza de su nuera y lo hizo a propósito. Claudia Iglesias abrió la puerta y casi golpeó a Carmelita, que justo estaba estirando la mano hacia el pomo. Se quedó charlando con su amiga. «Mejor debería haber pensado en su marido», gritó la suegra desde el umbral. Carmelita cerró la puerta justo en su cara. «Eso está bien». Ya estaba cansada de ella, alabó Adriana a su amiga. Carmelita ni siquiera tuvo tiempo de descalzarse, notó de inmediato que su amiga estaba temblando. La abrazó y la consoló. «Cuenta qué pasó», dijo la amiga cuando ya habían pasado a la cocina. Adriana le mintió también, diciendo que Bruno había atropellado a una persona y que Claudia Iglesias la había culpado a ella. La chica hablaba con mucha emoción y se llevó a sí misma a un estado de histeria. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y su cuerpo temblaba. De repente, se agarró el abdomen y luego vio la cara sorprendida de Carmelita. «Voy a llamar a una ambulancia», alcanzó a decir su amiga. Adriana fue llevada de inmediato para un examen. Tenía amenaza de aborto.
Se había puesto demasiado nerviosa y no pudo proteger al bebé. Carmelita esperó a su amiga en la sala de emergencias, pero le dijeron que podía irse. Adriana se quedaría al menos una semana, porque después del aborto aparecieron complicaciones. ¿Por qué le tocan todas estas pruebas?, pensaba Carmelita. Se enteró de cuándo podría visitar a su amiga y se fue a casa. Le escribió a Adriana que le habían dicho que se fuera. Ella no respondió. Aún no estaba en condiciones de hablar por teléfono. Más tarde, un investigador llegó a ver a Adriana para interrogarla sobre el accidente. Le informó que en la sangre del joven fallecido se encontraron alcohol y una sustancia prohibida. No descartamos que el joven haya salido intencionalmente a la carretera. Es posible que ni siquiera supiera dónde estaba ni qué le estaba pasando, explicó el hombre. ¿Esto debería calmarme de alguna manera? No entendía Adriana. Por supuesto, porque en ese caso su esposo podría esperar una pena menor, respondió el investigador. Adriana deseaba que Bruno no recibiera ninguna pena en absoluto. Era inocente. Ella misma ya no se consideraba culpable. Si ese chico salió a la carretera en un estado de ebriedad, solo él era responsable de lo que había pasado. Debido a él, ella y su marido también pudieron haber resultado perjudicados. Si Adriana hubiera visto al peatón y hubiera intentado evitar el choque, no estaba garantizado que hubiera podido controlar el coche. Eso está bien. Dígale que estoy en el hospital. Dígale que después de la visita de su madre tuve un aborto, pidió Adriana. Reiteró que debía enfatizar que Claudia Iglesias era la culpable de lo sucedido. Debido a su estancia en el hospital, Adriana no pudo asistir al juicio, pero Carmelita fue en su lugar. Después del alta, las amigas se encontraron y Carmelita le contó que el juicio había estado a favor de Bruno. Incluso la parte acusadora no presionó demasiado. Allí estaba la madre de ese chico y, ¿sabes? Me parece que hasta se sintió un poco aliviada, dijo Carmelita. Ese joven era una verdadera carga para ella, era un alcohólico. No te imaginas cuántas veces vino a mí en sueños y hablaba de sus planes para la vida, boda, universidad, madre enferma que necesita ayuda, compartía sus preocupaciones Adriana. Puedes estar segura, esa persona no tenía esos planes, le respondió su amiga. Espero que eso calme un poco tu conciencia. Aunque no entiendo, ¿por qué te atormentas tanto? Al volante estaba Bruno. Adriana se sonrojó y desvió la mirada. A su esposo le dieron 7 años por un crimen que no cometió. El abogado convenció a la chica de que Bruno recibiría un máximo de 5 años, considerando el estado del fallecido, pero el tribunal decidió lo contrario. No te preocupes. El tiempo pasará rápido, intentó tranquilizar a su amiga Carmelita. Siempre estaré cerca. No te dejaré caer en depresión. ¿Y si no quiero esperarlo? Dijo inesperadamente Adriana. Sabes que nuestra relación ya estaba en la cuerda floja y 7 años a mi edad es un tiempo considerable. Imagínate, ahora tengo 27 y cuando Bruno salga, yo tendré 34. Y él volverá siendo una persona diferente. De repente, podría darme cuenta de que no quiero estar con él. En estos 7 años, podría encontrar a otro hombre y tener un bebé. Imagínate, si no hubiera sido por el aborto, Bruno habría salido cuando nuestro hijo ya estaría en la escuela. Carmelita pensó que su amiga estaba en pánico, por eso hablaba así. Le pidió que se calmara y pensara en todo con la cabeza fría. Ahora solo vas a empeorar las cosas y luego te arrepentirás, le dijo. Aguanta un poco y luego pensarás. Solo imagina el estado de Bruno, primero va a prisión y luego tú anuncias que quieres el divorcio. ¿Y cuándo pienso en mí? Le preguntó Adriana. Luego, las amigas permanecieron en silencio hasta que Adriana recibió una llamada. Era el abogado de Bruno. Le informó que la chica tenía la oportunidad de encontrarse con su esposo antes de que lo enviaran a prisión. El hombre insistió en que era importante encontrar tiempo para la reunión, porque Bruno tenía un mensaje muy importante para su esposa.
Adriana respondió que iría de todos modos. Solo no le digas que no piensas esperarlo. Te lo ruego, dijo Carmelita al despedirse y se fue a casa. Adriana no pensaba decirle a Bruno sus pensamientos de inmediato. Además, sabía que él había asumido la culpa. Pero no sabía cómo actuar. Por un lado, no quería traicionar a su esposo, pero por otro, tampoco quería perder tiempo valioso. Al día siguiente, Bruno sería trasladado a prisión. Adriana se levantó temprano para pasar por la tienda y preparar una bolsa para él. Los guardias revisaron minuciosamente sus paquetes. Desecharon algunas cosas y permitieron otras. Adriana entró a la sala de visitas con las piernas temblando. No pudo contener las lágrimas, pero Bruno se mantuvo digno. ¿Por qué le dieron 7 años? Dijo Adriana, abatida, cuando se sentó en la silla frente a su esposo. El abogado prometió no más de 5. Porque es asesinato y a nadie le importa que ese hombre salió a la carretera por su cuenta, respondió Bruno. Pero me explicaron que podría esperar una liberación condicional anticipada si me comporto bien. Lo intentaré en unos 3 años. Pero te llamé no solo por esto. Adriana escuchó atentamente las palabras de Bruno. Su esposo tenía un pequeño negocio, no era millonario, pero tenía un ingreso constante y bueno. Bruno se dedicaba a la fabricación de muebles. Había abierto su empresa hace poco más de 1 año, por lo que aún estaba construyendo su reputación y encontrando clientes. En otras palabras, estaba apenas comenzando. No quería perder el negocio, por lo que propuso a Adriana que ocupara su lugar. Serás directora temporal, le dijo. Pero no sé nada de esto. ¿Cómo voy a dirigir tu empresa? Se asustó Adriana. No necesitas entender mucho, la tranquilizó Bruno. Solo firmarás documentos y tendrás reuniones. Contarás con la ayuda de mi asistente, Constantino. Él te pondrá al tanto de todo, te explicará las estrategias y los detalles. En resumen, con él no tienes de qué preocuparte. Adriana de inmediato reconsideró hablar sobre el divorcio. Ya tenía dudas, pero ahora entendió que no era el momento. Si ella manifestaba su deseo de terminar la relación, Bruno nombraría a otra persona para dirigir la empresa. ¿Para qué necesitaría eso? Adriana pensó en una estrategia. Ahora no tendría que ir a trabajar. Recibiría casi un ingreso pasivo de la empresa de su esposo, mientras otras personas trabajaran. En los 7 años que Bruno pasaría en prisión, podría ahorrar una cantidad considerable para una vida independiente y tranquila sin él. Regresó a casa con un estado de ánimo confuso. Se sentía a la vez triste y contenta. Era desagradable pensar que Bruno estaría cumpliendo su condena por ella, pero él no había pedido esa ayuda. Lo hizo por su cuenta, sin consultarla, y su deseo de ahorrar dinero no era una traición. Ella no iba a robar. Adriana iba a ganarse su dinero. Y tal vez incluso podría hacer crecer la empresa de Bruno. Quizás podría hacerlo incluso mejor para él. Con ese entusiasmo, Adriana fue al día siguiente a su encuentro con Constantino. El hombre era amable y educado. Explicaba todo de manera sencilla, sin frases complicadas. Empezaron a comunicarse como si se conocieran desde hace años. Propongo que celebremos nuestro encuentro en algún restaurante, dijo Constantino cuando la parte formal de la reunión llegó a su fin. No tengo objeciones, respondió Adriana, mientras apartaba un mechón de cabello detrás de la oreja. Hace mucho tiempo que no me invitan a un restaurante. La chica claramente estaba coqueteando. Constantino le parecía un joven simpático. Él también mantenía una conversación bastante ligera. No era la típica relación entre jefe y subordinado. Ya había pasado un mes desde que Bruno estaba en prisión. Era un tiempo bastante difícil. No podía acostumbrarse a la vida en prisión, pero había una buena noticia que levantó su ánimo. Supo que una vez al mes, su esposa podría visitarlo. El viaje hasta el lugar de encarcelamiento tomaba alrededor de 10 horas.
Pensó que no era un gran sacrificio para encontrarse con su ser querido. Cuando llegó el día de la visita, no llegaron. Bruno pensó que Adriana simplemente no sabía que podía visitarlo. Decidió escribirle una carta pidiéndole que viniera el mes siguiente. «Viviré solo para esta visita», leyó Adriana las últimas palabras de la carta. «Debería ir», dijo ella. «Sería bueno». «Le contarás cómo van bien las cosas entre nosotros», respondió Constantino. «¿Debería contarle todo lo que está pasando?». Se rió la chica y guiñó el ojo al asistente. Durante esos 30 días que Constantino y Adriana trabajaron juntos, su relación adquirió un matiz diferente. Eran más que solo colegas. Una vez, después de un trato exitoso, se despertaron en la misma cama. Aunque Adriana había engañado a su esposo en el primer mes de su encarcelamiento, estaba manejando bien el negocio. Tenía mucho que contarle a Bruno. Decidió que iría a la visita. No estaba bien abandonar a su esposo de inmediato. Pasó otro mes y nuevamente solo Bruno se quedó sin visitantes. Volvió a escribirle a su esposa, pidiéndole al menos que respondiera. Durante estos 2 meses, Adriana no le había escrito ni una sola carta. Bruno temía que las cartas no llegaran a ella. Ya había enviado más de 10 durante su encarcelamiento. Adriana llegó a casa, sosteniendo otro sobre en las manos. Entró en la habitación, donde Constantino estaba medio desnudo en la cama. «Me olvidé completamente de que la semana pasada tenía que ir a la prisión», dijo sin mostrar arrepentimiento. Me escribió otra carta larga. La chica arrugó la carta y la llevó al cubo de la basura, sin siquiera leerla. «Creo que te apresuraste en ignorar a Bruno», le gritó Constantino y la chica se detuvo. «Él esperará 1 año, tal vez 2, y luego pensará que lo has dejado y solicitará el divorcio por su cuenta». «¿Es posible hacerlo desde la prisión?», se sorprendió Adriana. «No sé sobre el divorcio, pero nombrar a alguien más como director de la empresa en tu lugar es muy posible», le respondió Constantino. «Tienes razón, necesito escribir una carta», dijo Adriana después de pensarlo un poco. «Mentiré, diré que ocurrió algún imprevisto, que no había boletos para el tren y que compraré uno hoy mismo. No puedo permitir que sospeche algo». Mientras leía la carta de su esposo, en lo más profundo de su ser, su conciencia comenzó a hablarle. Bruno estaba sinceramente preocupado por ella, temía que las cartas no llegaran. Suplicaba algún signo de que no lo había olvidado, que leía todos sus mensajes llenos de lágrimas. Adriana escribió una respuesta de inmediato, en la que prometió que se encontrarían el mes siguiente. Bruno mantuvo la carta de respuesta debajo de la almohada durante todo el mes. Vivió esperando ese encuentro. La atmósfera en la prisión era aterradora. A Adriana se le revolvió el estómago solo de pensar que podría haber pasado allí 7 años enteros. No había reflexionado mucho sobre los sentimientos de Bruno. Cuando lo vio, su corazón no dio un brinco. Era una persona completamente ajena para ella. Pero interpretó el cariño de manera muy hábil. Bruno ni siquiera sospechaba que el corazón de su esposa estaba ocupado por otro hombre. Solo tenían 1 hora. En esos 60 minutos había mucho que discutir. Cuando el tiempo de la visita se acercaba a su fin, Adriana de repente recordó lo más importante, lo que quería preguntar desde el principio. «Sabes, en realidad no es muy conveniente que solo sea la directora interina», insinuó la chica. «No tengo mucha confianza. Muchas negociaciones se han echado a perder por eso». Bruno entendió de inmediato a qué quería insinuarle su esposa y no le agradó en absoluto. «No te preocupes», respondió a Adriana. «Si no confían en ti, entonces no vale la pena colaborar con ellos. Conocemos a gente así. Solo buscan una excusa para rechazar». Adriana frunció el ceño. «Pero no importa, lo intentará de nuevo en otra ocasión desde otro ángulo». Bruno pensaba mucho si le había confiado a Adriana el asunto de manera correcta. Inicialmente pensaba en quién sería mejor para dirigir su negocio. No quería entregar la empresa a un extraño,
aunque fuera un asistente, porque Constantino podría engañarlo. No porque Constantino tuviera una mala reputación, no. De cualquier persona se puede esperar una trampa. Especialmente después de 7 años, una persona se acostumbra rápidamente a una buena vida. Por eso Bruno eligió a Adriana. Le parecía que su esposa no le haría daño, especialmente si se tiene en cuenta que estaba tras las rejas por salvarla. Pero ahora no tenía tal certeza. Constantino llegó con Adriana, pero se mantuvo intencionalmente lejos de la prisión para que Bruno no supiera que estaba con ella. ¿Cómo te fue?, preguntó el hombre cuando Adriana se acercó a él. Nada. No accedió a transferir el negocio a mi nombre, respondió la chica. Pero no es sorprendente. Decidimos actuar demasiado pronto. Y te dije que no deberías ignorar sus cartas, recordó Constantino. ¿Cómo puede confiar en ti si no respondes a las cartas y solo has venido una vez a la visita y de inmediato exigiste transferir la empresa a tu nombre? Se estaba acercando el final del primer año de encarcelamiento de Bruno. Adriana ya no ignoraba las visitas, pero respondía a las cartas de vez en cuando. No volvió a tocar el tema de la transferencia del negocio, pero no porque hubiera cambiado de opinión. Simplemente quería ganarse la confianza de Bruno, darle la esperanza de que no tenía intenciones de engañarlo. Constantino y Adriana estaban ocupados pensando en cómo podrían engañar para quitarle la empresa, pero aún no se les ocurría nada. Adriana y Bruno se mudaron juntos. Prácticamente dejaron de ocultar su relación. La única persona que no debía enterarse de su vínculo era Claudia Iglesias. Pero, por suerte, ella se fue al campo después de que encarcelaron a su hijo. Era su forma de distraerse de la depresión provocada por el encarcelamiento de su hijo. La mujer se sumergió en las tareas domésticas, se ocupó del jardín y renovó la casa de su abuela. En una palabra, tenía suficientes preocupaciones. A diferencia de Adriana, Claudia Iglesias escribía cartas a su hijo constantemente. Al principio, Bruno no le contó a su madre sobre su relación con su esposa. Pero después de que ella comenzó a olvidarse de él con más frecuencia, y en la última visita sugirió nuevamente que quería ser la propietaria completa del negocio, Bruno le pidió a su madre que investigara a su esposa. Tenía sospechas de que ella podría estar involucrada con otro hombre. Ella llegaba a las visitas demasiado feliz y hermosa. No, Bruno no pensaba que Adriana debía haber renunciado a sí misma después de ser encarcelada, pero ella se había ocupado demasiado de su apariencia y parecía o bien una mujer libre, abierta a nuevas relaciones, o una chica ya enamorada. Bruno literalmente tuvo que superar su propio orgullo cuando le pidió a su madre que hiciera esto, porque sabía que ella comenzaría a regañarlo y a lamentarse. Ese era el tono que se sentía en su última carta. Claudia Iglesias reaccionó como un perro que recibió una orden. Con mucho gusto se preparó y fue a la casa de su nuera sin previo aviso. La suegra tenía las llaves del apartamento de su hijo, así que fue por la mañana, pensando que Adriana estaría en el trabajo. Claudia quería revisar primero el apartamento. Ella seguramente podría encontrar rastros masculinos en el hogar. Constantino y Adriana eran sus propios jefes, así que no se apresuraron a trabajar por la mañana. La pareja estaba en la cama, cuando de repente escucharon que alguien estaba sonando con las llaves en la puerta. Ambos saltaron de la cama en un segundo. Tuvieron suerte de que todavía no estaban dormidos y de que Claudia guardaba todas las llaves en un solo llavero. Había por lo menos 10 llaves. Mientras ella buscaba la correcta, Adriana logró correr hacia la puerta y cerrar el cerrojo superior. Solo se podía abrir desde adentro. Normalmente lo cerraban por la noche, pero en esta ocasión se olvidaron. Cuando la chica miró por la mirilla, se le heló el alma. Le susurró a Constantino que se escondiera. ¿Dónde?, preguntó él. Donde quieras, pero para que ella no te vea. Y Claudia seguramente estará buscando por todos los rincones, respondió Adriana y volvió a mirar por la mirilla. La suegra aparentemente escuchó algún ruido en el apartamento y puso el oído en la puerta.
Adriana rápidamente comenzó a bajar la manija para simular que estaba tratando de abrir la puerta. Claudia Iglesias, parece que la cerradura se ha atascado, gritó Adriana. ¿No metió usted la llave en la cerradura? No, ni siquiera la he encontrado todavía, respondió la suegra. Adriana actuaba con gran diligencia, como si estuviera tratando de arreglar la cerradura y abrir la puerta, mientras Constantino recogía sus cosas y las metía en el armario. En cuanto él se escondió detrás de la puerta, Adriana giró el cerrojo superior y dejó entrar a la suegra. ¿Lo hiciste a propósito?, preguntó la mujer, desconfiada, mientras miraba la entrada y el pasillo con una mirada sospechosa. Ella incluso olfateó para captar cualquier olor extraño. No digas tonterías, respondió Adriana, tratando de parecer despreocupada, pero preocupada en realidad. Yo también me asusté. Tengo una reunión importante hoy. ¿Por eso estás en la cama a las 9 de la mañana? Se rió Claudia Iglesias. Tengo que ir al baño después del viaje. Pon la tetera mientras tanto, y luego hablaremos. Adriana se tensó aún más. En el baño no tuvieron tiempo de limpiar nada, y allí había un cubo de basura en el que ella había tirado ayer una carta de Bruno, pero la chica esperaba que su suegra no estuviera tan loca como para rebuscar en la basura. Fue a poner la tetera mientras recordaba si había algo en el baño que pudiera comprometer a ella y a Constantino. Unos minutos después entró en la cocina. Estaba pálida, casi verde. Adriana se asustó al principio por el color de la piel de su suegra y luego notó que en sus manos llevaba una carta. La mujer no dudó en hurgar en el cubo de basura. Adriana temía que en esa carta Bruno expresaba de manera velada que lamentaba haber asumido una culpa ajena. Más bien, se quejaba de lo mal que estaba y de que a veces lamentaba su decisión. ¿Bruno no es culpable?, preguntó Claudia casi en un susurro. ¿No atropelló al chico? Siéntese, por favor, y tome agua. Se ve tan mal. Estoy preocupada, le pidió Adriana con preocupación y se dio la vuelta para buscar un vaso y llenar agua. Pero en el coche no había nadie más que tú, dijo la suegra sin hacer caso a la nuera. ¿Fue él quien te defendió? Adriana buscaba frenéticamente utensilios. ¿Dónde se habían ido todas sus tazas y tazas? De repente, escuchó un ruido sordo detrás de ella. La chica se detuvo y temió girarse. Adriana, ¿qué estás esperando? Llama a una ambulancia, gritó Constantino, que ya estaba en la puerta. La chica no entendía nada. ¿Por qué su amante salió corriendo en ropa interior si había llegado su suegra, que claramente estaba allí para hacer una inspección? ¿Y por qué Claudia no decía nada? ¿Y qué era ese ruido? Adriana estaba tan asustada que no podía juntar las piezas y sacar conclusiones. Constantino vio que su amada estaba en shock. Adriana seguía congelada con la mano extendida hacia arriba y sujetando la puerta del armario. Entonces él se encogió de hombros y corrió a buscar el teléfono. Adriana volvió a ver cómo cubrían un cuerpo con una manta. Se quedó sentada en la cocina mirando un punto fijo, sin entender cómo decirle ahora a Bruno lo que había pasado. Y cómo evitar levantar sospechas de que ella era la responsable de la muerte de su madre. Aunque no se podía decir que Adriana era la culpable de esto. La chica decidió que al menos en esta situación no mentiría a Bruno y le contaría que el corazón de Claudia se detuvo después de leer la carta de su hijo a su esposa. Solo que ella omitió que el mensaje fue sacado del cubo de basura por su madre. Constantino no fue al funeral. Dijo que en su lugar iría a casa para recoger algunas cosas. Ahora vivía con Adriana, pero no se había mudado por completo. A veces iba a casa para recoger lo que necesitaba. En su buzón, Constantino también encontró una carta. Naturalmente, solo Bruno podía haberle escrito a Constantino. El amigo y jefe pidió a Constantino que cuidara de Adriana. Le parecía que su esposa estaba ocultando algo. Le advirtió que debía estar atento a sus asuntos laborales. Podría estar preparando algún tipo de trampa. Claro que la vigilaré.
No te preocupes, amigo, respondió en voz alta Constantino y tomó una hoja de papel y un bolígrafo. El hombre se apresuró a escribir una carta de respuesta, porque a diferencia de Adriana, era importante dar la apariencia de que no le importaba Bruno. Precisamente por su actitud, Adriana había sido puesta bajo sospecha. Primero enviaron a su suegra, luego a un asistente. Si esto seguía así, alguien podría empezar a seguir también a Constantino. Eso era algo que el hombre no podía permitir, por lo que inmediatamente comenzó a escribir la carta de respuesta. Carmelita sabía que su amiga había comenzado una relación con otra persona, pero no pensó que ella y su amante también estaban planeando quitarle el negocio a Bruno. Aunque Adriana le había dicho de inmediato que no pensaba esperar a su esposo, Carmelita, por alguna razón, sentía lástima por él. Se comunicaban poco, principalmente en celebraciones cuando Adriana invitaba a todos sus amigos. Carmelita no era cercana a Bruno, pero sentía pena por él. La amiga decidió hablar con Adriana y darle un consejo. «Te veo tan radiante de felicidad», le hizo un cumplido Carmelita. «Se nota que estás enamorada. Te conozco». «Ahora vas a empezar a darme lecciones», respondió la amiga, poniendo los ojos en blanco. «Pero te digo de antemano que no siento culpa alguna. Bruno aún tiene 6 años en la cárcel y yo estoy viviendo los mejores años de mi vida. No te juzgo, no discuto que eres una mujer hermosa y quieras ser feliz. Pero, ¿cómo se ha tomado Bruno tu nueva relación?», preguntó Carmelita. Adriana se sonrojó y explicó que no le había contado nada a Bruno. Carmelita abrió los ojos sorprendida y dijo de inmediato que eso estaba mal. «Él lo sabrá tarde o temprano», dijo Carmelita. «No es posible ocultarlo durante 6 años. Si decides casarte de nuevo o quedar embarazada, ¿cómo le vas a explicar eso a Bruno?». Adriana pensó y dijo que no pensaba casarse y que podía mentir sobre el embarazo. Carmelita se sorprendió aún más y se molestó un poco. «Entonces, ¿por qué te preocupas por los años que pasan?», preguntó. «¿Por qué apresurarte a mudarte si no planeas nada serio?». Adriana se quedó desconcertada. Esta vez no sabía qué responder. No podía decirle a su amiga que no hablaba de divorcio con Bruno porque esperaba quitarle su negocio. La chica decidió que era mejor mentir y decir que había hablado de todo con su esposo, en lugar de inventar una excusa. «Hoy mismo le escribiré una carta», prometió Adriana. Carmelita se calmó y cambió de tema. Pronto notó que su amiga no parecía tan interesada en seguir la conversación. Además, Constantino había llegado a casa y Carmelita no quería encontrarse con él, así que decidió irse rápidamente. Cuando Carmelita bajó al primer piso, vio al cartero. La mujer estaba justo frente al buzón de Adriana y lo miraba confundida. «¿Sabes si alguien vive en el apartamento 32? Le preguntó a Carmelita. «Sí, yo vivo allí», mintió la chica sin razón aparente. «¿Qué pasa?». «Pues pasa que ya no tengo dónde meter las cartas», se quejó la cartero. Pero cuando vio la mirada confusa y a la vez amable de Carmelita, se suavizó un poco. «Llevo unos 3 meses dejando cartas aquí. ¿Por qué no las recoges?». La cartero le entregó a Carmelita una carta y le pidió de nuevo que limpiara el buzón. La mujer estaba por irse, pero Carmelita la detuvo. «Perdón. He estado fuera y por eso no he recogido el correo, pero tengo otro problema». Carmelita hablaba con inseguridad, porque no sabía mentir, pero la cartero le creyó. «He perdido la llave del buzón. ¿Podrías decirme cómo abrirlo?». «Según tengo entendido, estos candados tienen un mecanismo muy simple. Puedes abrirlo con un cuchillo común», aconsejó la mujer. Carmelita le agradeció y comenzó a pensar si tenía algo que pudiera funcionar como cuchillo. Vació el contenido de su bolso sobre el alféizar de la ventana. Por supuesto, no tenía un cuchillo, pero sí tenía las llaves de su propio buzón. «¿Por qué no?», pensó la chica y fue al buzón. Unos movimientos seguros y el candado hizo clic.
Carmelita aplaudió en silencio, sacó rápidamente todas las cartas, encontró un par de publicidad, las metió de nuevo en el buzón y cerró el candado con la misma facilidad. El corazón de Carmelita latía con fuerza, como si hubiera robado algo increíblemente valioso. La tarde le deparaba algo interesante. La chica se sorprendió al notar que algunas cartas llevaban meses en el buzón. ¿Y ella no las ha leído durante todo este tiempo?, se sorprendió la chica. La primera carta de Bruno la conmovió hasta las lágrimas. En ella, el hombre hablaba de sus sentimientos por la muerte de su madre. Se culpaba de su muerte, por extraño que pareciera. Así, Carmelita supo que Bruno estaba en prisión en lugar de Adriana. Y sabiendo eso, ella comenzó una relación con uno de sus subordinados. No pudo contener las emociones Carmelita. La chica leyó la carta varias veces. Bruno no podía decir directamente que Adriana había atropellado a alguien. Todas las cartas eran leídas por los supervisores en la prisión antes de ser enviadas. Carmelita trató de entender si había interpretado correctamente las metáforas de Bruno y el mensaje oculto en sus palabras. Pero después de la segunda carta, se convenció de que tenía razón. En la siguiente carta, Bruno se mostraba con un estado de ánimo completamente diferente. Maldecía a Adriana por haberlo abandonado, por no responder a las cartas y por no acudir a las visitas. Carmelita volvió a secarse las lágrimas. Otra carta era una confesión de nuevo. Bruno pedía perdón por haber insultado a su esposa en el mensaje anterior. Una cosa estaba clara para Carmelita: el hombre estaba sufriendo y la causa era Adriana. La chica no le respondía, así que no sabía si la estaban ignorando o si simplemente los supervisores no estaban enviando las cartas. Bruno pedía al menos una señal. Carmelita no sabía qué hacer. Por un lado, su amiga de toda la vida, a quien no podía traicionar. Pero, por otro lado, no podía soportar ver cómo Adriana se convertía en una verdadera arpía. No eran muy cercanos con Bruno. Más bien, eran conocidos que solo se saludaban en encuentros casuales y se preguntaban por cortesía cómo estaban. Pero Carmelita había leído un dolor inmenso en las cartas de Bruno. El hombre literalmente se estaba volviendo loco de no entender lo que le estaba pasando. A veces se arrepentía de haber asumido la culpa, otras se reprendía por esos pensamientos, a veces confesaba su amor, otras veces su corazón estaba desgarrado por el odio. No, dijo Carmelita con firmeza para sí misma. No puedo quedarme en silencio. Mientras Bruno no puede entenderse a sí mismo y sufre por la confusión, Adriana comparte la cama con su empleado. La chica arrancó una hoja de papel de un cuaderno que tenía a mano y comenzó a escribir. Su texto era emocional. En algunos lugares, la tinta se corrió porque las lágrimas caían de sus ojos. Carmelita explicó que Adriana recibía las cartas, pero las dejaba en el buzón. La chica se disculpó por atreverse a leer esos textos tan personales, incluso íntimos. Carmelita comenzó a formular una oración en la que planeaba contar sobre el amante. Buscaba palabras de diferentes maneras para no herir demasiado a Bruno, pero se dio cuenta de que era imposible. No se puede contarle a alguien sobre una infidelidad sin romperle el corazón. ¿Cómo se sentiría Bruno al darse cuenta de que Adriana vive con otro en su propia casa, mientras él saldrá en libertad solo dentro de 6 años? La chica arrugó la carta ya lista y decidió rehacerla completamente. En la segunda versión, explicó que Adriana no recogía el correo, pero evitó hacer insultos graves contra ella. Escribió lo mismo, pero de una manera mucho más suave. Sabía que no me esperaría, pero no pensé que sucedería tan pronto, dijo Bruno cuando leyó la carta de Carmelita. Ya divorciate. Que se vaya a navegar libremente. Y tú busca a otra, recomendó Bruno a su compañero de celda. No tiene sentido seguir torturándote a ti y a ella. No entiendes, Diego. Esto es más complicado, respondió Bruno pensativo. Ella no es solo mi esposa, también maneja mi negocio. No puedo divorciarme y dejar mi trabajo. O ella simplemente tomará todo.
Si no puedo confiar en la persona más cercana, no puedo confiar en ninguno de mis subordinados. Carmelita hizo bien en no contarle a Bruno sobre la infidelidad de su esposa. Incluso la noticia de que Adriana principió a no leer sus cartas le causó un gran dolor emocional. Carmelita supo esto a través de una carta de respuesta. Bruno decidió responder a Carmelita. Le agradaba mantener comunicación con alguien. Antes, esa necesidad se satisfacía con la correspondencia con su madre, pero ahora ella ya no estaba. Constantino a veces respondía a Bruno, pero últimamente también con poca frecuencia. Afortunadamente, Bruno aún no sabía la razón por la cual su asistente lo estaba ignorando. Resulta que Constantino vivía con Adriana. Cuando llegaba a casa, leía las cartas de su amigo y jefe y luego respondía. Casi todas las cosas necesarias de Constantino ya estaban trasladadas a la casa de Adriana, por lo que él regresaba a casa rara vez. Carmelita se convirtió en la única persona que no solo leía las cartas de Bruno regularmente, sino que también respondía a cada una. La joven decidió que de alguna manera castigaría a Adriana. Una chica que metió a su marido en prisión no debería ahora disfrutar de la compañía de otro hombre. Además, idear un plan para enriquecerse a costa de su esposo. Carmelita no podía influir en Adriana de ninguna otra manera que no fuera ejerciendo presión moral. Adriana regresó a casa de buen humor. Hoy logró realizar un trato exitoso con una buena ganancia para ella. Subió a su piso y de inmediato sintió que algo no estaba bien. En los últimos peldaños había algunas gotas rojas, parecidas a sangre. Quizás alguno de los vecinos había comprado un trozo de carne fresca y se había filtrado a través del paquete. Pero no, las gotas terminaban justo en su puerta. Constantino no podía haber comprado carne. Habían acordado por la mañana que por la noche pedirían cena del restaurante o irían a algún café. Pero él pudo haber cambiado de opinión. Adriana levantó la vista y vio que alguien había metido una nota en el marco de la puerta y también tenía manchas de sangre. «Tú deberías estar en la cárcel», estaba escrito en el trozo de papel. Adriana sintió un escalofrío por la espalda. Solo 4 personas sabían que ella misma estaba al volante en el momento del accidente, ella misma, Bruno, Constantino y la madre de Bruno. Ninguna de estas personas podría haber dejado un mensaje para ella. Solo podía encontrar una explicación lógica. Bruno, desde la cárcel, podría haber sobornado a alguien para aterrorizarla, pero era poco probable. Adriana decidió dejar todo como estaba y no contarle a Constantino sobre lo sucedido. Sin embargo, cuando él llegó a casa, la joven se asustó mucho y hasta gritó. Al día siguiente, Adriana abrió la puerta y de nuevo cayó una nota ensangrentada a sus pies. «Bruno no es culpable», decía en ella. «Constantino, ¿eres tú el que está bromeando conmigo?», preguntó Adriana, irritada pero al mismo tiempo asustada. Constantino quiso saber qué quería decir la joven. Adriana no quiso contarle el contenido de las notas, solo le informó que alguien ya le había metido cartas sospechosas por segunda vez. ¿Cómo, estando en el apartamento, podría haber metido un papel en el marco de la puerta?, le preguntó Constantino con lógica. Adriana aceptó que él no podría haberlo hecho. Pero, ¿quién entonces estaba dejando este mensaje por segunda vez? Solo quedaba una opción: Bruno había organizado esta campaña en su contra. Pero, ¿por qué y cómo pudo haberlo organizado? Aunque tenía razones. Adriana había ignorado sus cartas. De repente, salió corriendo del coche y corrió al buzón. Regresó toda pálida de miedo. Constantino se apresuró a preguntar qué había pasado. ¿Has recogido las cartas de Bruno?, preguntó ella sin emociones. No, solo leo lo que él me escribe. Aunque yo mismo ya hace tiempo que no le respondía, recordó el hombre. No puede ser que en todo este tiempo no me haya escrito nada, dijo Adriana. En el buzón no hay ni un solo sobre. Claro que puede ser, intentó apoyar a Adriana Constantino. No escribes, así que él decidió dejarte en paz.
¿Y por qué recordaste esto ahora? La joven contó sobre las 2 notas que recibió ayer y hoy. Luego preguntó si Bruno podría haber hecho esto. En teoría, podría haber encontrado a alguien en libertad y pedirle que te asustara, pensó Constantino. ¿Pero a quién podría haberle escrito, aparte de mí? Por cierto, no sabe que estoy al tanto de su historia. Creo que es poco probable que haya contado a alguien más, si ni siquiera me lo dijo a mí. Tal vez simplemente alguien se esté burlando de ti. No saben la verdad, pero quieren confundirte. Tenemos mucho trabajo por delante, y si te distraes con tus problemas en lugar de concentrarte en el trabajo, eso beneficia a los competidores. Adriana se calmó un poco. Pero por la tarde comenzó una nueva ola de pánico. Decidió que alguien había robado las cartas de Bruno y ahora sabía que su esposo estaba en prisión injustamente. Pero él no te lo dijo en la carta, se rió Constantino. Precisamente de eso hablaba en el mensaje después del cual Claudia Iglesias sufrió un infarto, respondió Adriana. Claro, nunca lo dijo directamente, pero si mi suegra lo entendió, entonces alguien más podría haberlo adivinado. Basta. Eso es una tontería, dijo Constantino, moviendo la mano y volviendo a la casa. ¿A quién se le ocurriría robar un buzón? ¿Qué podría esperarse robar de allí? Tan pronto como Adriana volvió en sí y dejó de inquietarse, notó letras rojas enormes en el asfalto debajo de sus ventanas. Inmediatamente le pidió a Constantino que detuviera el coche y corrió al edificio. Constantino no entendía qué estaba pasando, y al cabo de un minuto vio los ojos de Adriana en la ventana, llenos de terror y lágrimas. El hombre se apresuró hacia ella. Adriana no respondió a ninguna de sus preguntas, solo señaló con el dedo la inscripción en el asfalto. Debes estar en la cárcel, estaba escrito en el asfalto. No te preocupes. Esta persona se ha equivocado, intentó calmarla Constantino. Hay cámaras en la entrada. Encontraremos a este bromista. La pareja corrió de inmediato a la portera para pedirle que les mostrara la grabación de las cámaras. Llamen a la policía y entonces les mostraré la grabación, respondió la anciana. Adriana se aterrorizó. Llamar a la policía en este caso definitivamente no era una buena idea. Podría traer más problemas que soluciones. La joven estalló en una crisis de nervios. Nunca sabría quién la estaba atormentando de manera tan cruel. Constantino trató de calmarla nuevamente. Sacó un billete de su billetera y le pidió amablemente a la anciana que no involucrara a la policía. Por supuesto, la portera no rechazó el dinero extra para su pensión. Rápidamente aceptó el dinero y encontró el momento adecuado en la grabación. Pero la existencia de las cámaras no ayudó mucho a Adriana y Constantino en la búsqueda del culpable. Sí, se veía que la persona se acercó a la entrada unos 40 minutos después de que ellos se fueran. Se veía como el desconocido hacía la inscripción, pero la persona estaba vestida con un traje negro, capucha y gafas negras. Ni siquiera era posible determinar el género de este desconocido. Pero tanto Adriana como Constantino coincidieron en que parecía más bien una mujer, la figura del desconocido era demasiado delgada. En resumen, la grabación de las cámaras no ayudó a Adriana a entender quién estaba dejando los aterradores mensajes. Constantino desperdició su dinero. Adriana tenía un fuerte dolor de cabeza. Estaba casi sin fuerzas. Su teléfono sonó. La joven se estremeció de inmediato. Temía que fueran más complots de su torturador, pero era Carmelita quien llamaba. Ya hacía tiempo que no hablaban con su amiga. Adriana respondió, esperando que eso la distrajera. Carmelita preguntó de inmediato por su bienestar, por los últimos acontecimientos. Adriana le contó que alguien la estaba atormentando. Por supuesto, no mencionó la razón del acoso ni el contenido de las notas. Carmelita se alegró en secreto de haber logrado preocupar a su amiga. Creo que me estoy volviendo loca, se quejaba Adriana. He decidido instalar una cámara en la entrada. La próxima vez atraparé a este bromista.
Carmelita señaló de inmediato que no había perdido el tiempo llamando, ya que al día siguiente tenía intención de dejarle otra nota a Adriana. Mantente fuerte, dijo Carmelita al despedirse. Si te resulta muy difícil, llámame. De repente, para Adriana, todos los abusos y mensajes cesaron. Ni siquiera se le ocurrió conectar los hechos y darse cuenta de que su amiga era la torturadora. Pero ella seguía observando a los transeúntes, tratando de encontrar una silueta similar a la que había visto en la grabación de las cámaras de seguridad en la entrada. Aproximadamente 2 semanas después de la calma, Adriana se encontró en la calle con la madre del joven que había sido atropellado por su automóvil. Por alguna razón, pensó que ella había escrito el mensaje en el asfalto. Adriana se enfureció y se acercó a la mujer, la agarró por la chaqueta y gritó: ¿Por qué hiciste esto? La mujer se asustó tanto que no pudo decir ni una palabra. Se puso pálida y no entendía qué quería esta desconocida de ella. La cartera en el bolso. Puedes llevarte lo que quieras, dijo con voz temblorosa por el miedo. No necesito tu dinero. Mejor dime por qué organizaste este acoso contra mí, exigió Adriana una respuesta. Pero la mujer ni siquiera sabía quién estaba frente a ella. Adriana no estuvo en la audiencia. La joven ya había encontrado a esta madre en las redes sociales. Hubo un tiempo en que su conciencia la atormentaba y quería ver a la persona cuyo hijo había muerto bajo las ruedas de su automóvil. Señorita, no entiendo de qué está hablando. ¿Qué acoso podría haber organizado? Decía la mujer con voz lamentosa. Es la primera vez que la veo. Entonces Adriana se dio cuenta de que eso era realmente así. La madre del joven fallecido no podía haber enviado las notas. Ella ni siquiera sabía cómo era. La joven se disculpó por el error y pidió perdón varias veces. Durante unos días más, miraba alrededor, pero luego se olvidó de esos extraños mensajes. Se acabaron tan repentinamente como comenzaron. Ya habían pasado 5 años desde la prisión de Bruno. Adriana le escribía de vez en cuando e incluso lo visitaba. Bruno no le había contado sobre el intencional desdén de su esposa. Ya no le interesaba tanto Adriana como su amiga. Solo se arrepentía de no poder invitar a Carmelita a una visita. Solo la esposa tenía derecho a visitarlo. Carmelita también sufría por no poder encontrarse con Bruno. Se sentía al mismo tiempo herida por él y deseaba verlo pronto. Le parecía que su relación estaba avanzando hacia lo romántico y estaba ansiosa por ver a Bruno en persona y discutir en qué estatus continuarían su comunicación. Carmelita no estaba segura de si había amor entre ella y Bruno. Nunca lo discutieron, pero había puesto a todos sus pretendientes en la lista negra y se había negado a conocer a alguien nuevo. En el último año, Adriana solo había ido una vez antes de Navidad, por lo que la joven no sabía que Bruno había intentado obtener la liberación condicional anticipada. El hombre ni siquiera tenía intención de transmitir esta información a su esposa y había pedido a su abogado que no se lo dijera. Que fuera una sorpresa, y si era agradable o no, eso ya lo decidiría Adriana. Era su segunda tentativa. La primera vez fue rechazada. Constantino sabía de la primera vez. Se lo contó a Adriana. Tenemos que resolver este asunto pronto, decía él. Bruno planea intentar nuevamente la liberación condicional anticipada. Y eso significa que nuestra vida dulce podría terminar. Tú mismo dijiste que él no confía en mí, le respondió Adriana a Constantino. No va a transferirme el negocio. Además, si va a salir pronto, ¿por qué haría eso? Entonces tenemos que hacer que no salga, reflexionó Constantino. En principio, hay una opción. Adriana estaba tan obsesionada con el dinero que ni siquiera quería considerar la posibilidad de tener que entregar el negocio. Ya lo consideraba como suyo. A pesar de su amor por una vida lujosa, la joven no quería trabajar. Estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para que todo permaneciera igual. Le encantaba vivir con Constantino, obtener prácticamente ingresos pasivos. Para ser feliz, solo le faltaba una cosa,
convertirse en la propietaria absoluta de la empresa de Bruno. Según el plan inicial, Adriana solo quería acumular fondos, llevándose una parte de las ganancias. Lo hizo y tenía una suma considerable en su cuenta. Pero ahora no quería solo una parte, Adriana quería todo. Una semana después, Adriana y Constantino ya se dirigían a la estación. La joven estaba muy preocupada por su amante, ya que tenía una tarea muy importante. Decidieron hacer que Bruno no solo no saliera en libertad condicional, sino que permaneciera en prisión 5 años más. Pensaron que de esta manera él estaría seguro de aceptar transferir la empresa a su esposa. Tengo mucho miedo. ¿Cómo vas a tratar con estas personas?, decía Adriana. No te preocupes. No voy a ir directamente a hablar con los reclusos, la tranquilizaba Constantino. La pareja ya se estaba acercando a la plataforma. El tren en el que Constantino debía viajar llegaría en media hora. Simplemente por nervios, llegaron demasiado pronto. Adriana sugirió sentarse en un banco para no perderse entre la multitud. Justo había llegado otro tren y la gente de él salió en masa al andén. Espera, dijiste que no ibas a hablar con los reclusos, recordó de repente Adriana. ¿Cómo vas a convencer a tu conocido para que perjudique a Bruno? ¿Qué dices? Todo se hace a través de los vigilantes, respondió Constantino. ¿Por quién me tomas? Mi único conocido en la prisión es tu marido. Hablé con el vigilante. Es mi compañero de clase. Él elegirá al recluso que no tenga nada que perder. ¿Y si hacemos algo para asegurarnos?, pensó Adriana. Sus ojos brillaron al darse cuenta de la genialidad de su idea. La joven supuso que si en la prisión había personas a las que no les importaba extender su condena y a quienes incluso les beneficiaría, podrían convencer a uno de ellos para que apuñalara a Bruno. Había visto en las películas que eso se hacía. Si Bruno no estuviera, entonces los problemas desaparecerían. Piensa en esto, Bruno no solo podría negarse a darme la empresa. También podría pedir el divorcio. Últimamente ni siquiera he pensado en él, decía Adriana. Así que si no hay persona, no hay problema. Te has vuelto bastante cruel, se rió Constantino. Preguntaré a Eduardo si se puede hacer algo así. Claro, eso simplificaría mucho las cosas. Por supuesto, si Adriana no hubiera olvidado a su esposo, como ella misma dijo, habría sabido que su plan con el amante estaba condenado al fracaso. Además, Constantino se había perdido la última carta de su amigo. Fue a casa justo antes de prepararse para el viaje. Pero el hombre estaba demasiado apresurado, por lo que no miró el buzón de correos. Si no hubiera sido así, Constantino sabría que Bruno ya había pasado el juicio para la liberación condicional anticipada y la había obtenido. Además, Bruno acababa de llegar a casa en el tren que se detuvo en la plataforma justo en el momento en que Adriana y Constantino entraron en la estación. Solo Carmelita sabía que Bruno ya había sido liberado. Ella lo esperaba en el estacionamiento de la estación. La joven se ofreció para recibirlo. Carmelita se había enamorado de Bruno a través de la correspondencia, pero no sabía si sus sentimientos eran correspondidos. Quería estar cerca en el momento en que el hombre llegara a casa y descubriera que su esposa estaba con otro. La joven esperaba ofrecerle apoyo a Bruno y así acercarse a él. Pero no era necesario. Carmelita se convirtió en la persona más cercana para Bruno, y él también entendía que, al regresar a casa, tendría una conversación seria con Adriana sobre el divorcio. Se daba cuenta de que no podía estar con ella. Pero el destino tenía una jugada aún más interesante para Bruno. El hombre pasaba justo al lado de Adriana y Constantino cuando se dirigían al banco. La pareja ni siquiera lo notó en la multitud. Bruno no corrió hacia ellos con abrazos. Sigilosamente siguió a su esposa y a su compañero, y se sentó justo detrás de su banco para escuchar la conversación. Bruno no entendía por qué estos dos estaban en la estación. Supuso que Constantino hablaba con su esposa solo por motivos laborales y aquí vio a una pareja amorosa.
Pero aún más interesante que su relación era su conversación. Bruno escuchó todo desde el principio. Hizo un gran esfuerzo para no salir de su escondite y hablar con Constantino en términos de hombres. Bruno decidió que tomaría su venganza de la misma manera que su esposa y su amante, a escondidas. Carmelita comenzaba a ponerse nerviosa. Sabía que el tren de Bruno había llegado hace tiempo, pero el hombre no salía hacia ella. Decidió ir a buscarlo. De repente, notó que el hombre estaba escondido detrás del banco. Afortunadamente, él también pudo verla. Bruno hizo una señal para que ella no lo delatara. Y en un segundo, Carmelita vio también a la pareja, cuya conversación estaba escuchando Bruno. De inmediato entendió la situación. Se alegró en secreto de que Bruno ya supiera de la infidelidad de su esposa y de que ella estuviera allí, como había planeado. Carmelita decidió que también sería mejor esconderse. Pero Bruno también le hizo señas para que distrajera a Constantino y Adriana. «Hola», gritó alegremente Carmelita y se acercó a Adriana. Las amigas no se habían visto en 3 años. No se habían peleado, simplemente dejaron de llamarse y de visitarse. Por lo tanto, Adriana se alegró sinceramente de encontrarse con su vieja amiga. «¿A dónde vas?», le preguntó Adriana. «No, al contrario, he regresado», mintió Carmelita. «Estuve de viaje de negocios. Recibí un nuevo puesto, así que no te escribí. No tenía tiempo». «¿Y tú, vienes a ver a Bruno?». Adriana se quedó desconcertada y se sonrojó. Respondió que esta vez no podría visitar a su marido, por lo que su amigo iba en su lugar. «¿Se puede ir a la prisión con amigos?», se sorprendió Carmelita. Casi se le escapó que también quería visitar a Bruno, pero no le permitieron hacerlo. Afortunadamente, se detuvo a tiempo. Adriana se quedó aún más confundida, pero entonces Constantino vino al rescate. Se levantó del banco y, para la suerte de Bruno, dejó su bolso en el banco. «Voy para entregar un paquete», inventó el hombre sobre la marcha. «Tengo que entregarle unos documentos muy importantes para que los firme, por eso voy yo mismo. No confío en el correo». Carmelita notó que Bruno sacaba de la bolsa de Constantino su billetera, teléfono y boleto de regreso, así que continuó distrayendo a su amiga y a su amante. Bruno y Constantino habían viajado muchas veces en tren por trabajo, así que el hombre sabía que su compañero era muy meticuloso y, afortunadamente, constante en sus hábitos. Cada objeto tenía su propio compartimento en el bolso, por lo que encontrar las cosas necesarias no era difícil para Bruno. Solo quedaba esperar que Constantino no hubiera cambiado sus costumbres. Cuando Bruno se escondió nuevamente detrás del banco, Carmelita dijo que era hora de irse. «Quiero ducharme y meterme en mi cama después del viaje», dijo Carmelita. «Sí, nosotros también debemos irnos», respondió Constantino y tomó su bolso. Justo llega el tren. Carmelita se alejó rápidamente de la pareja y se escondió detrás de una columna. Quería ver cómo actuaría Bruno a continuación. Constantino subió al vagón. El tren no se detenía mucho en su ciudad, por lo que se apresuró. Adriana caminó por el vagón hasta que vio a su amante en la ventana. Bruno ya se acercaba más. Quería no perderse el momento, pero también no aparecer demasiado pronto. Tan pronto como el tren comenzó a moverse, Bruno se colocó justo detrás de Adriana para que Constantino lo viera claramente. Carmelita no pudo contener una sonrisa maliciosa al ver la expresión en el rostro de Constantino. Adriana no entendía por qué Constantino estaba tan horrorizado. Al principio pensó que algo había pasado en el tren, pero luego se dio cuenta de que el hombre la miraba directamente, aunque un poco más arriba. Se dio la vuelta bruscamente, pero no vio nada. Bruno ya se había apartado y se había mezclado con la multitud. Adriana no entendió qué había pasado. Sacó su teléfono para llamar a Constantino y averiguar por qué estaba tan asustado, pero su teléfono no estaba disponible. Bruno inmediatamente lo tiró a las vías del tren.
En cuestión de segundos, un grito espantoso y aterrador resonó en toda la estación. Varias decenas de mujeres quedaron paralizadas por el terror. Incluso algunos hombres no pudieron contener sus emociones al ver lo que ocurrió. Adriana corrió al lugar donde ya se había reunido una multitud de curiosos. Algo le decía que tenía que acercarse allí. No era casualidad que Constantino se hubiera encogido así. Cuando Constantino vio a Bruno, se apresuró a abandonar el tren. No pensó que el tren aceleraría tan rápido. En realidad, no iba tan rápido. Si el hombre no se hubiera tropezado y hubiera torcido el tobillo, no habría terminado en las vías. Todo podría haber terminado en un susto ligero si no fuera por el penúltimo vagón. Constantino corrió hasta el último, pero el tren iba cada vez más rápido. Saltar ya era aterrador, por lo que se lanzó desde la puerta abierta del penúltimo vagón y terminó bajo las ruedas. Adriana cayó de rodillas y gritó fuertemente. Ella interrumpió todos los demás gritos. Incluso Bruno no pudo contener las lágrimas al ver esta escena. No era así como planeaba vengarse. No quería que su asistente terminara bajo las ruedas del tren. ¿Y qué han logrado con sus acciones?, preguntó Bruno a Adriana mientras ella se debatía en un ataque de histeria. Al oír la voz de su marido, Adriana se quedó en silencio de inmediato. La joven se dio vuelta lentamente y se quedó paralizada por el horror al ver a su marido detrás de ella. Se levantó rápidamente y se lanzó hacia él a puñetazos. Adriana acusaba a Bruno de haber empujado a Constantino. Era culpa suya. Bruno se defendía y trataba de explicar que no podía haber hecho eso, porque estaba en el andén en ese momento. Poco después llegó la policía. Arrestaron a Adriana y a Bruno. La gente fue apartada del lugar del incidente. Pero no fue fácil. Para los curiosos espectadores, el espectáculo era increíblemente emocionante. Era una mezcla de tragedia y algún tipo de pelea incomprensible. La gente trataba de adivinar cómo estaban relacionados entre sí estos tres. La primera suposición fue que se trataba de un triángulo amoroso. Adriana y Bruno fueron interrogados durante mucho tiempo. Según la primera versión de la investigación, Bruno era el culpable de todo. El hombre temía siquiera imaginar que, sin haber disfrutado de la libertad, podría volver a la cárcel. Pero, afortunadamente para él, había varios testigos que vieron que él estaba bastante lejos del lugar del incidente y conversaba con una mujer desconocida. También hubo quienes vieron que Constantino saltó por sí mismo y cayó por pura casualidad. A Bruno le llevó mucho tiempo explicar cómo había llegado el boleto de regreso de Constantino a sus manos. El hombre contó todo lo que pudo averiguar. Después de escuchar la historia de Bruno, el policía incluso sintió simpatía por él. ¿Va a presentar una denuncia contra su esposa? Podemos acusarla de fraude, le sugirió el investigador a Bruno. Creo que la vida ya la ha castigado bastante severamente, respondió Bruno. Simplemente pediré el divorcio y la echaré de la casa. Carmelita lloró de felicidad cuando vio que liberaron a Bruno. Corrió hacia él y lo abrazó fuertemente. «Vamos a casa», pidió en voz baja. «¿No sabes qué pasó con Adriana? ¿La han liberado?», preguntó Bruno. Carmelita bajó la mirada. Contó que llevaron a su amiga en una ambulancia. No pudieron ni siquiera interrogarla porque estaba inconsciente. Adriana gritaba y tenía un ataque de histeria. Lloraba, amenazaba con tirarte al tren. Luego decía que en realidad no estabas en la estación y no podías estarlo, contó Carmelita. En una palabra, se volvió loca. Creo que la llevaron a un hospital psiquiátrico. Bruno estaba molesto porque todo salió como salió. Planeaba hacerle pasar un mal rato a Adriana. Quería amenazarla con una demanda por fraude. Incluso ya había pensado en quién podría ayudarle con eso. Con respecto a Constantino, también tenía planes muy diferentes. Pensaba que el asistente simplemente bajaría en la próxima estación y tendría que esforzarse para regresar a casa sin dinero ni teléfono. No podía imaginar que él decidiría saltar del tren.
Los amantes se castigaron a sí mismos. Y con una crueldad que Bruno nunca hubiera imaginado. El hombre se culpaba por ello. Le resultaba bastante difícil soportar la carga emocional. Pero Carmelita intentaba animarlo y explicarle que no era culpable de lo que había pasado. Solo piensa, Constantino quería atentar contra ti, decía ella. No le importaba que te despidieras de la vida. Y saltó solo por su cobardía y estupidez. ¿En qué esperaba que resultara? Tienes razón. ¿Y Adriana? Ella enloqueció, respondía Bruno. Ella enloqueció el mismo día en que pensó que podía meterte en prisión, quitarte el negocio y casarse con tu colega, decía Carmelita. El primer día de tu encarcelamiento me dijo que no iba a esperarte. Quería pedir el divorcio, pero cambió de idea solo porque la nombraste directora. Bruno apretó los labios y se contuvo para no llorar. Solo hizo una pregunta, ¿por qué no le había contado antes? Porque cuidaba tus sentimientos, respondió Carmelita. Cuando recogí esa pila de cartas y las leí, lo primero que pensé fue escribir una respuesta en nombre de Adriana. No quería que sufrieras. De lo contrario, tu historia también habría terminado en tragedia. Después de su liberación, pasaron 2 años. Se divorció de Adriana prácticamente justo después de su liberación. En ese momento, ella estaba en una clínica psiquiátrica y Bruno no volvió a saber nada de su exesposa. Luchó mucho con su conciencia y trató de justificar su divorcio. Le parecía que no podía abandonar a Adriana en ese estado, pero incluso el médico decía que al ver a Bruno, su estado empeoraba. Adriana se volvía agresiva. Hace 1 año, Bruno y Carmelita se casaron. Se mudaron a otra ciudad. A Bruno le hicieron una oferta ventajosa para expandir su empresa y a Carmelita no le importaba en qué ciudad trabajar. Con su especialidad, podía encontrar trabajo en cualquier lugar. Los esposos acordaron de inmediato que no combinarían la vida familiar y el trabajo. No porque no confiaran el uno en el otro, sino simplemente para evitar que siquiera se pensara que alguien podría engañar al otro. Por más que intentaran evitar los viejos recuerdos y los viajes a su ciudad natal, a veces tenían que regresar a su pequeño pueblo. Bruno aún tenía una sucursal allí. Era necesario ir periódicamente a revisar a los empleados. Nunca había encontrado a ninguno de sus viejos conocidos, pero en el último viaje, él y Carmelita tuvieron que enfrentarse a su pasado. La pareja ya estaba a punto de salir de la ciudad cuando de repente notaron una cara conocida, aunque casi no reconocible. Junto a una pequeña y discreta tienda había una mendiga. Se movía de manera extraña de un lado a otro, mirando los rostros de los transeúntes. Era Adriana y se veía muy mal. Carmelita pidió a Bruno que se detuviera y hablara con su antigua amiga. Sentía mucha lástima por Adriana. La joven estaba vestida como una típica loca de la ciudad. Llevaba un vestido extraño, con un chaleco y un cardigan encima, el cabello recogido en 2 trenzas con moños, como una niña pequeña, y en los pies, Adriana tenía zapatillas de diferentes colores. Cuando Bruno y Carmelita se acercaron a Adriana, ella no los reconoció de inmediato. La joven murmuraba algo para sí misma. Bruno pudo entender lo que decía su exesposa. Tengo mucho dinero. Soy una mujer de negocios, repetía Adriana. Hola, dijo con cautela Carmelita. Las reuniones conmigo se organizan a través de la secretaria, respondió Adriana y se alejó hacia otro lado. Cuando Adriana respondió, enderezó la espalda bruscamente, levantó el mentón con orgullo y luego se encorvó nuevamente, se encogió y se alejó un poco más. Bruno y Carmelita se miraron y se encogieron de hombros al mismo tiempo. De repente, escucharon que la vendedora de la tienda los llamaba. No la molesten. Es Adriana, nuestra loca local, dijo la mujer en voz baja. Es inofensiva. La ingresan para tratamiento una vez cada 6 meses. Ella acaba de salir, por lo que no representa un peligro. ¿Y normalmente representa un peligro? Se sorprendió Bruno. Solo para ella misma,
respondió la vendedora, suspirando pesadamente. Cuando tiene un brote, va a las vías del tren e intenta lanzarse bajo el tren. Siempre lo hace en el mismo lugar, por lo que los ferroviarios ya conocen esta característica suya. Tan pronto como sucede algo así, envían a Adriana a la clínica. Así sale de allí. Se presenta como una mujer rica, dice que tiene un negocio y mucho dinero, pero nunca rechaza la ayuda. ¿Quizás necesita ayuda? ¿Tiene una casa?, preguntó Carmelita. Créeme, vive bastante bien, tranquilizó la pareja la vendedora. Adriana recibe una pensión y tiene un apartamento. Parece que se lo dejó su madre. Además, la gente la ayuda. Entonces, vive como siempre ha soñado, bromeó Bruno, pero con una entonación muy triste. Todos en la ciudad la conocen, la quieren, tiene dinero y no tiene que trabajar. Sí, ahora mismo es un buen momento, hasta la envidio, se rió la mujer. También me gustaría olvidar todos mis problemas y andar diciendo que soy la más rica. ¿Y ella realmente cree en ello? ¿Hay al menos alguien que se ocupe de ella?, se preocupaba Carmelita. La vendedora explicó que no se necesitaba una vigilancia especial para Adriana. Pero una vecina suya a veces va a la tienda para llevarla a casa. Esa misma vecina le ayuda a pagar las cuentas, le compra alimentos y a veces incluso le cocina. Prácticamente todos los residentes del barrio conocían a Adriana. No había nada que la amenazara. Carmelita y Bruno salieron de la tienda. No se puede decir que las palabras de la vendedora los tranquilizaran mucho, pero definitivamente no tenían intención de ayudar a la exesposa y amiga. Adriana los vio y nuevamente enderezó la espalda y echó los hombros hacia atrás. La joven preguntó si se habían apuntado para una cita. Carmelita asintió, porque entendió que era mejor apoyar a su amiga. Eso es diferente, dijo Adriana con una importancia afectada. Bruno se sentó en el coche y colocó las manos en el volante. Su conciencia comenzó a atormentarlo nuevamente. Observaba el comportamiento de su exesposa, cómo había cambiado su apariencia. Carmelita recordó que ya una vez casi había enloquecido a su amiga, pero no sentía ninguna culpabilidad al respecto. Eso solo indicaba que Adriana ya tenía una predisposición a este tipo de trastornos. Yo soy el culpable de que ella se haya vuelto loca, dijo en voz baja. Carmelita suspiró y puso los ojos en blanco. Le recordó a su esposo que Adriana era la única culpable. No por nada su locura se basaba en que se consideraba una rica. Eso era lo que siempre había soñado. Incluso en su sano juicio, Adriana estaba dispuesta a hacer cosas terribles por dinero, por lo que era ella misma la responsable de su locura. La tragedia con Constantino solo la terminó de destruir, pero tú no tienes la culpa, concluyó Carmelita. La avaricia y el deseo de tenerlo todo aquí y ahora la llevaron a su perdición. Nadie sabía esto, pero Adriana también se convirtió en víctima de un estafador. El destino realmente la castigó severamente. Después de la muerte de Constantino, Adriana sufrió un episodio de locura. Pero ni siquiera eso la llevó a la locura. La verdadera ruptura en su mente ocurrió después del encuentro con Bruno en la estación. Adriana fue ingresada en una clínica psiquiátrica y allí había un auxiliar que, por alguna razón, ella confundió con Constantino. El doctor a veces enviaba al joven a hablar con ella para calmarla. Después de esas visitas, Adriana mejoraba. Estaba tan desconectada de la realidad y confundió al auxiliar con su amante, que le dio la contraseña de su cuenta y le pidió que retirara el dinero para que Bruno no pudiera acceder a él. Ese era el dinero que había estado guardando durante los 5 años de encarcelamiento de su esposo. El auxiliar retiró el dinero, pero decidió que no tenía sentido devolvérselo a una enferma mental. La joven no podría administrarlo. El auxiliar compró a Adriana un pequeño apartamento en las afueras, la llevó allí después de su alta y luego le dijo que la dejaba. El joven se fugó con el dinero que había robado a Adriana. Solo una pequeña parte de los ahorros se usó para el apartamento. El auxiliar se mudó a otra ciudad y nadie lo buscó.
Adriana olvidó completamente sus ahorros. Creyó al auxiliar cuando dijo que había gastado todo en el apartamento. Así, la búsqueda de riqueza para Adriana terminó en una desviación mental. Los fondos que ella había guardado con tanto cuidado fueron a parar a manos de otra persona. Le hicieron lo mismo que ella había planeado hacer con su esposo. Con el tiempo, Adriana dejó de percibir la realidad. Olvidó a todas las personas de su pasado. No reconocería ni a Carmelita ni a Bruno, e incluso a Constantino no lo habría reconocido si hubiera podido encontrarlo. Bruno encendió el coche, pisó el acelerador y se prometió a sí mismo que nunca volvería a esa ciudad ni a esos recuerdos. Decidió vender esa sucursal y trasladarla más cerca de él. Pero ya no podía soportar ver esas casas y a esas personas. Ahora Bruno tiene una nueva vida, una nueva esposa que espera un hijo de él. No había necesidad de tocar lo que lo arrastraba al fondo, lo que ni siquiera quería pensar. Cada uno recibió lo que merecía. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.